Francés de Carreras es sin duda alguna uno de los grandes conocedores de la realidad política y social de Cataluña. Es un buen analista del nacionalismo y del independentismo catalán. Fue durante muchos años catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y hemos podido disfrutar desde hace décadas de sus artículos, tradicionalmente en El País y La Vanguardia, aunque últimamente también es cierto que le podemos leer en otros medios, por ejemplo en El Mundo, le hemos leído recientemente. Y bueno, con él vamos a hablar de la obra que acaba de publicar, que es una recopilación de algunos de estos artículos publicados desde 1980 y que lleva por título Paciencia e Independencia, la agenda oculta del nacionalismo. Y en esta obra, a lo largo de sus escritos desde 1980, pues vamos viendo una evolución de la realidad del nacionalismo. Muchas gracias por atender a Periodista Digital. Gracias a vosotros. Bueno, Francesc, aunque vamos a hablar obviamente del libro, la actualidad manda. Después de lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, ¿qué va a pasar? Bueno, esto yo no soy profeta, ni quiero serlo, ni puedo, ni sé, pero lo que pasó ayer no es nada sorprendente. La delegación catalana venía a que le dijeran que no, lo sabían perfectamente. Y sabían que no solo por razones políticas, sino fundamentalmente por razones jurídicas. Ya se sabía que la vía que habían escogido no era transitable. Entonces, bueno, cara a su público, cara a su parroquia en Cataluña, yo creo que lograron lo que querían, hacerse las víctimas y decir: nosotros queremos el diálogo, nosotros ofrecemos vías de salida, son ellos las que nos las niegan. Esto independientemente de que las intervenciones de otros, de Rajoy, de Rubalcaba, de Rosa Díez, fueron excelentes, dijéramos, y contundentes y claras, y podríamos extraer una cosa, que este ejercicio es sano, de que se vean posiciones argumentadas, porque hasta ahora, sobre todo por parte del gobierno, ha habido más bien el decir no y punto. Esto no se puede y punto. No, es que cuando el derecho no deja, es porque la razón tampoco deja. Hay que entender esto. El derecho no es un obstáculo, el derecho es una vía que garantiza la democracia. Y por tanto, como ejercicio de confrontación dialéctica y de argumentación, ayer yo creo que fue un buen ejercicio, y hay que seguir por esta vía. Sí, pero en el discurso del independentismo lo que estamos viendo es una confrontación, podríamos decir, entre el derecho y, según ellos, la democracia. El derecho impide la democracia y, lo han dejado bien claro, va a haber consulta sí o sí, con independencia de lo que ha dicho el Parlamento. ¿Esto es una mera pose o cree usted que va a haber referéndum? No, no hay ningún atisbo para pensar que pueda haber un referéndum, por lo menos el 9 de noviembre. Pero este mismo hecho, que desde España y desde Cataluña se vea que hay intransigencia por parte de los representantes de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, y que se contraponga democracia-derecho, es que la democracia está por encima del derecho y nosotros, por principio democrático, hacemos las cosas aunque el derecho no nos lo permita. Y yo creo que esto también es pedagógico, porque esto no era así. Ahora hay que explicar también a la gente que esto no era así. Y esto tenemos que hacerlo nosotros, pero también tiene que hacerlo el gobierno. También tiene que hacerlo los demás partidos. Decía usted que ayer vimos un Mariano Rajoy pedagógico, no solo Rajoy, Rubalcaba, Rosa Díez, pero nos interesa sobre todo Mariano Rajoy en tanto en cuanto es el presidente del gobierno. Sí. Y que vio usted en esto un giro a la política que ha mantenido hasta ahora el gobierno y el Partido Popular. ¿Cree que esto también marca un antes y un después en la acción del gobierno frente al reto independentista, que va a cambiar su política porque parece que hasta ahora lo que había primado era inacción? Sí, yo creo que era inacción, era decir que no y simplemente decir que no, pero no dar argumentos, ¿no? Tanto Rajoy como la vicepresidenta.
Y en los últimos ya meses ha habido un ministro que ha hablado bastante, que es el ministro de Asuntos Exteriores, curiosamente. Ha argumentado en entrevistas también en países extranjeros o emisoras extranjeras y ha dado instrucciones a sus embajadores explicativas de todo esto. Yo pienso que desde las instituciones del Estado, de los partidos españoles, se minusvaloró la situación de Cataluña. Se pensó que se arreglaría primero con un enfrentamiento entre Esquerra y Convergencia, y que esto acabarían peleándose entre ellos, y después que, bueno, que, en fin, dándoles algo, mejorando la financiación, se arreglaría. Y esto no es así. Esto no es así. No es así porque en Cataluña, a través de todos estos años de paciencia que digo en el libro, se ha inoculado pues la idea de que España es un perjuicio para Cataluña. Lo ha sido siempre, lo sigue siendo ahora, que en Cataluña no se tiene autonomía, que en España hay más centralismo que nunca, que la lengua catalana está maltratada. Todo cosas, los que estamos ahí, los que estáis aquí, quiero decir, alucinantes, porque no tienen nada que ver con la realidad, pero hay mucha gente convencida de esta. Y la gente que está convencida de todo esto, pues lo que piensa es que la única solución es la independencia, y que esto además será muy pronto, será rápido, será fácil y será hecho con el acuerdo de Europa y de la comunidad internacional, y que además es la única solución a los problemas económicos, sociales y políticos de Cataluña. Claro, esto que a mí me parece tan fuera de la realidad es lo que piensan, no sé, entre 1 y 2 millones de personas como mínimo en Cataluña. Y la frustración que se generará al ver que esto no se lleva a cabo por parte de muchos, esto puede crear problemas sociales importantes. Y bueno, en este escenario que nos pinta, donde hay quien cree que la solución a todo la independencia, bueno, hemos llegado a ir cosas como que va a aumentar automáticamente la esperanza de vida, o hemos visto a representantes del nacionalismo diciendo en televisión, sin ruborizarse, que una Cataluña independiente se convertiría en el motor económico de Europa, y Angela Merkel lo sabe, o sea, eso se ha dicho. Entonces, en este escenario donde hay gente que se cree este tipo de discursos, ¿qué papel ha tenido TV3? Bueno, TV3 y Catalunya Radio, que las dos emisoras de la Generalitat han tenido un papel decisivo desde su fundación en el año 83, si no me equivoco, de mensaje ideológico nacionalista. Pero no solo en los informativos o en los debates políticos, sino en todo tipo de programas, desde los programas infantiles hasta los culebrones, las telenovelas, los concursos. Siempre sale el mismo tema, por donde sea. Siempre sale que, en fin, los catalanes somos diferentes a los españoles, que esta diferencia es sustancial, y que se nos maltrata, más o menos, ¿no? Una o alguna de estas cosas salen todos. Actualmente esto ha ido calando, esto ha ido calando en mucha gente, y ahí tenemos este 1,5 millones, 2 millones de personas a las cuales a algunos se les pueden variar de posición porque han adoptado esto recientemente, pero otros no, y son respetables, dijéramos, que crean que, bueno, esto de la identidad es que tenemos que desmitificar la identidad. Quiero decir, es que esto de la identidad catalana es algo que nos hace totalmente distintos al resto de españoles, y supongo que al resto del mundo. Entonces tenemos que desmitificar esto, porque era algo que quizá era
era posible hace 100 o 200 años porque la gente vivía en pequeñas comunidades y no salía de su pueblo y por lo tanto tenías las culturas eran muy locales a hoy, que las culturas, bueno, ya no digamos en los últimos años con internet, etcétera. Entonces, este discurso que es filosófico pero que yo creo que es comprensible, ¿no? Es comprensible para la mayoría, tenemos que desmitificarlo. Uno se encuentra bien, yo vengo a Madrid y me encuentro bien, en Galicia, Andalucía también, pero también en Italia, en París, en Londres, etcétera, y en Estados Unidos. Entonces, en algunos sitios sí que hay cambios culturales. En Japón, yo no he ido a Japón, pongamos sitios donde he ido. En el mismo Marruecos, que no es un país excesivamente, es un país bastante abierto dentro de países de religión musulmana, pero sí que hay bueno, la relación hombre-mujer es muy distinta que de lo que es en países occidentales y sí que hay algo. Cuando la cultura está muy influenciada por la religión, allí la ruptura cultural es importante. Si no, con el laicismo, la naturaleza humana es bastante parecida en todos lados y yo creo que la civilización, lo que se llama civilización occidental, pues es muy parecido. Si voy a Latinoamérica, pues te encuentras como en casa, ¿no? Además por la lengua. Sí, también le quería preguntar, antes le he preguntado por el gobierno, por el Partido Popular, me gustaría saber su opinión sobre la insistencia que mantiene el PSC y el PSOE también con el federalismo como solución al reto independentista. Bueno, es que yo creo que, vamos a ver, es decir, España ya es un Estado federal. Si cogemos la bibliografía extranjera que habla de federalismo comparado, es que nadie pone en duda que cuando países federales se pone una lista, siempre sale España, siempre. Es decir, entonces, aquí la palabra federalismo, tanto desde la derecha como desde la izquierda de los nacionalistas españoles o los catalanes, es una palabra maldita, porque por el pasado histórico, etcétera. Pero ya somos un Estado federal. Aquí no hay tiempo, pero lo podría argumentar mucho más. Lo que sucede es que todo es perfectible, el sistema parlamentario es perfectible, etcétera, y el federalismo también. El Estado de las Autonomías necesita mejorar sensiblemente, entre otras cosas, por un primer problema, que son dos autonomías muy fuertes, las primeras, y económicamente desarrolladas, como es el País Vasco y España, han sido gobernadas siempre casi siempre por partidos nacionalistas, y entonces han querido construir una autonomía como si fuera un pequeño Estado. Y esto no es así. En los estados de Estados Unidos o en los Länders alemanes están adecuados, los aparatos institucionales están adecuados a las competencias, para que el Estado resulte lo más barato posible dentro de todo lo eficaz que se quiere. Y esto es lo que tiene que ser un Estado, tiene que funcionar así. El ministro, por cierto, de origen catalán, de padre catalán, y él pues cada año pasando los veranos en Cataluña, que es Valls, en Francia, primer ministro actual, pues hoy sale la noticia de que eliminará no sé cuánto, bueno, toda la parte de la descentralización que ha hecho en Francia. Yo no sé si tiene razón o no, porque no lo conozco suficientemente, pero esto sucede en todos los países, quiero decir, las cosas son cambiables. Si hay que distinguir entre las cuestiones estas identitarias, que son más bien fantasmagóricas e irreales, de las cuestiones del buen gobierno. Y el buen gobierno es que el gobierno nos sirva para proteger nuestras libertades y derechos y para darnos el mayor bienestar posible. Y por tanto, esto, si hay que modificar instancias políticas, reducirlas, pues mejor. Pagar los menos impuestos posibles para todos los servicios que queramos, como cualquier empresa, y tenemos que mentalizarnos de esto y dejarnos de identidades. Un tema que me ha llamado la atención en su libro es, viendo algunos de los artículos de hace años, cuando empezaba a despuntar en la política catalana Artur Mas, usted destacaba su moderación en aquel momento, postura que usted ya no mantiene, que exista tal moderación, como vemos que efectivamente no existe. ¿Qué le ha ocurrido a la ahora presidente de la Generalitat? Yo nunca he pensado que Convergencia en su cúpula
fuera un partido moderado. En su cúpula, Jordi Pujol fuera un partido moderado. Sí que había moderados en Convergencia, y aún hay moderados en Convergencia, y aún hay en Convergencia, no en votantes, ya en diputados, etcétera, hay gente que no es nada independentista, que lo dice, además. Lo dice, no hace declaraciones en la prensa, pero lo dice, no lo esconde. Son pocos, pero es así. Lo que pasa es que yo creo que Pujol siempre ha sido un nacionalista bastante fundamentalista. Y como ha sido muy buen político, el mejor político que ha habido en Cataluña sin duda, y uno de los mejores de España, en cuanto a que consigue lo que quiere en cada momento y sabe administrar muy bien los tiempos, como ha sido un buen político, pues sabía que ahora había que decir esto, y cuando se hubiera conseguido lo que algo en una etapa, se podía decir lo otro. Entonces, por esto el libro se llama Paciencia e Independencia. Años de paciencia, los años de la autonomía. No nos gusta la autonomía, no nos basta, queremos otra cosa, pero tenemos que tener paciencia, tenemos que construir la nación. Fer país. Fer país. Pero es esta paradoja del nacionalismo, ¿no? Cataluña existe desde hace 1000 años, pero tenemos que construirla. Bueno, si existe ya no habría que construirla, pero bueno, esto es la contradicción una de las contradicciones que tienen, entre otras. Pero entonces llega un momento en que España está débil. Entre 2008 y 2009 y ahora ha experimentado una gran debilidad económica y política, es decir, institucional. De la económica estamos saliendo, de la institucional todavía no, porque no se han hecho reformas. Entonces se ha visto, bueno, tenemos que aprovechar el momento que está tan débil, porque un momento así no se nos presentará quizá hasta dentro de 20 o 25 años. Y ahora tenemos que poner toda la carne en el asador. Y esto lo está haciendo. Por esto son tan intransigentes ahora, porque creen que es el momento de plantear todo esto, porque en Cataluña hay un malestar, que también está en el resto de España, como sabéis, lo tenéis en Madrid también, etcétera, perfectamente comprensible, no por razones nacionales, sino por razones económicas y sociales. Sí, pero entonces el papel de Artur Mas, entonces, aunque en un principio parecía como un moderado dentro de esta línea de distintas corrientes en Convergencia, ahora vemos que un radical, entonces él, ¿qué pasa? ¿Ocultaba su agenda real a la espera de esta situación o se ha sumado al cargo? No, yo creo que claramente Artur Mas, por los que lo han conocido hace años, era un moderado, no era especialmente nacionalista. Pero Artur Mas es un actor del momento, no es el autor de este guión que dura 35 años. El autor de este guión, si lo personalizamos en alguien, es Jordi Pujol. Artur Mas es el actor de la obra actual, y lo que hace es interpretar la obra tal como le dice su director, que seguramente ya no es Jordi Pujol padre, que es el núcleo que dirige Convergencia desde hace unos años, y que son el grupo que aupó a Mas a ser el líder, sin ser exactamente uno de los suyos, pero está ligado a esto, que es Pujol hijo, Oriol Pujol, es Homs, es Corominas, es, en fin, el que ayer, el diputado que ayer intervino, hay un grupo que domina completamente al partido, y que es un grupo independentista. Es el grupo que en las Olimpiadas del 92, siendo muy jovencitos, pues exhibieron aquellos carteles de Freedom for Catalonia, libertad para Cataluña, que es lo mismo que decir independencia para Cataluña. Y una evolución también de una aparente moderación, cuando todavía no era conocido fuera de Cataluña, a convertirse en unos personajes más antipáticos para la mayor parte de los españoles, por su radicalidad, con sus encuentros con ETA, es esa de Carod Rovira. Hay artículos donde usted primero lo muestra como alguien moderado dentro de Esquerra y después ya se ve que no. ¿Fingía o también ha evolucionado? No, yo creo que Carod Rovira ha sido siempre, y no lo ha ocultado, independentista. Proviene de un partido en la clandestinidad del último franquismo
independentista de extrema izquierda, marxista-leninista, dijéramos, y después, los años 80, yo creo que Carod no es un hombre en el trato y en el discurso moderado, dijéramos, como también lo era Jordi Pujol, pero siempre ha sido un hombre independentista, no ha engañado a nadie. A ver, Esquerra Republicana ha dominado el discurso ideológico por lo menos desde el año 2000, y lo ha dominado frente al PSC, el Partido Socialista de Cataluña, y frente a Convergencia y frente a Iniciativa per Catalunya, más o menos el equivalente de Izquierda Unida en Cataluña. Lo ha dominado absolutamente. Son los que han ganado. Y hay que decir en favor suyo que no han engañado. Eran independentistas de siempre. Y lo han dicho de siempre, o por lo menos desde que Carod y su grupo llegan al poder a los años 90 y un poco antes, cuando estaba Pilar Rahola también y este otro. Entonces no lo han ocultado y han ganado con una estrategia muy bien elaborada, y yo creo que han sido gente honesta desde este punto de vista. Y también usted hablaba de la agenda oculta, llamémosla, de Pujol, del puyolismo, este objetivo final, ¿no? De la paciencia e independencia, sí. ¿No? La paciencia poco a poco, sí, paso a paso. Pero bueno, el objetivo final era, lo dice usted y lo dicen otros autores, además que han analizado el tema, el objetivo final es la independencia. Pero ¿qué pasó para que en Madrid y en otras partes de España nadie pareciera darse cuenta de esto? Bueno, es que el sistema español, el sistema político español hace que allá en el Parlamento dos grandes partidos que a veces, si sacan mayoría absoluta, que es excepcional, pueden gobernar solos, pero si no, necesitan terceros partidos. Terceros partidos españoles, hubo el CDS, que fracasó, ahora quizá con el tiempo puede estar el de Rosa Díez, puede estar Ciudadanos, pero los que ha habido siempre, y tanto PP como PSOE los han utilizado, por lo menos desde los años principios de los 90, son PNV y Convergencia. Y PNV y Convergencia son dos partidos leales con sus propios territorios, pero no leales con España. A ver qué le sacamos de España, a ver qué le sacamos a cambio de que nosotros demos algo, naturalmente, un do-des, un contrato, ¿no? Y este es un defecto grave de la no existencia, fomentada por el sistema electoral, de distritos electorales pequeños en el fondo, no por la Dijon, sino por los distritos provinciales, fomentada por el electoral, de que existan dos partidos, pero que necesiten muchas veces un tercero, y el tercero siempre haya sido un partido nacionalista. Yo creo que es un vicio del sistema, y por tanto no es que no se dieran cuenta, es que lo soportaban para tener mayoría parlamentaria y estar en el poder. O sea, que había por parte del PP, PSOE, y podemos decir que incluso de los medios de comunicación afines a un u otro partido, una ceguera voluntaria. Sí, claro, una ceguera voluntaria, pero que lo veían que cada vez que bueno, votaremos tal ley que no nos gusta mucho, pero dadnos dinero para esto, para lo otro, a ver los presupuestos, etcétera. Ahí hay una ceguera, en fin, lo que quizá confiaban, que el partido, cuando le ponen poder delante, en fin, cede en muchas cosas que no debería ceder, pero para tener el poder lo sacrifica esto, y por tanto esto es lo que ha ocurrido en los 25 últimos años. En uno de los artículos, creo que es 2013, usted destaca el alto coste personal que tiene en Cataluña discrepar con el nacionalismo imperante por la existencia de represalias. No son represalias oficiales como puede existir en una dictadura, pero son represalias al fin y al cabo en entorno laboral, en no poder entrar en determinados cargos en la administración, no hacer determinados cargos en determinadas empresas. Parece, sin embargo, que cada vez hay más voces disidentes y en voz alta, y que incluso se organizan mejor. ¿Se ha perdido el miedo? ¿Se está perdiendo el miedo? Sí, exactamente. Por fin se está perdiendo el miedo. Por fin en Cataluña ha habido una especie de macartismo, Ha habido, no sé si ha habido listas así con un nombre debajo de otro,
pero sí, en fin, ha habido miedo a que a este hay que marginarlo, no lo puedo comprometerme con él, etcétera, incluso entre amigos y tal. Yo puedo decir, en Cataluña está el Instituto de Estudios Autonómicos. Yo, profesor de Derecho Constitucional, pues estaría ligado a esto. Me invitan a todos los actos y recibo todos los libros. Pero y a mí nunca me han propuesto ni ser ponente de una mesa redonda que hay 5 ponentes para hablar 10 minutos. Nunca. Los directores han sido y son, el actual, son amigos míos, pero nunca me han puesto a mí. En cambio, en el Centro de Estudios Constitucionales, en un resto de universidades de España, etcétera, pues estoy continuamente en el mismo colegio de abogados. Casi cada año tengo una conferencia, la Comisión Constitucional me la piden. Ahí no. A mí le aseguro que no me importa nada esto, pero es síntoma de todas estas cuestiones, ¿no? En los mismos programas de televisión, los tertulianos, etcétera. Ahí ha habido un... Y esto genera temor. En esto Pujol fue implacable. Si alguien se salía de lo... En Cataluña puede ser de derechas, de izquierdas, de centro, de extrema izquierda, de extrema derecha se lleva menos, pero esto no importa. Ahora, hay una línea que es, tú eres de los nuestros o no. Y cuando traspasas esta línea porque criticas algo... Yo he criticado la política lingüística, pero siempre he dicho, hombre, estoy de acuerdo con el 80%. Ahora hay un 20% que no estoy de acuerdo y lo he intentado razonar. No se admite ni este 20%. Tú eres un desafecto al régimen, como se llamaba antes, porque esto es propio de un régimen, no de una democracia. Y la gente con esto pues coge miedo y sabe que según qué posiciones tenga y según lo que diga, pues no le darán tal subvención, no podrá aspirar a un determinado cargo o carguillo o pertenencia a una comisión, y bueno, y además esto sucede mucho en el mundo de los empresarios, con las subvenciones y los permisos y licencias que puede dar la Generalitat, pero en el mundo intelectual y universitario, pues la verdad es que no ha sido un mundo nada valiente en este aspecto. ¿Que empieza a cambiar? Empieza a cambiar. El día 23 ya se ha anunciado, el lunes pasado, y el día 23 se presenta una asociación que se llama Sociedad Civil, que agrupa, agrupa a muchas tendencias. Y hay un manifiesto primero, muy genérico, pero muy contundente y claro frente al independentismo, y por tanto ya es gente, muchos de ellos son empresarios, gente que sale ya y dice esto no lo quiero. Y en el mundo empresarial realmente, por lo miedosos que suelen ser y prudentes, y también es normal que lo sean, en los últimos 2 o 3 años, desde esto de la independencia, y sobre todo desde el pacto, desde que Mas pierde y pacta con Esquerra Republicana, en fin, la misma gente de la Caixa, del Banco de Sabadell, de diversas empresas, de la misma patronal catalán, Fomento del Trabajo, es la patronal importante, se han hecho críticas y se ha dicho, no, nosotros independentistas estamos en contra porque creemos que perjudica enormemente a la sociedad catalana. Entonces sí que ahí se ha dado un paso, sí. ¿Y qué ocurrió justo para que en ese momento, donde el independentismo se muestra más fuerte, donde arrecian las campañas de todo tipo, no solo por las famosas Vía Catalana, sino por un montón de campañas, es justo cuando se rompe el miedo? ¿Qué ha pasado para que sea este el momento preciso en que empieza a romperse el miedo? Yo creo que por decir, ya no es que queremos una mejora en fiscal, o que queremos pues que siga la inmersión lingüística, sino que queremos dar el paso a la independencia. Esto para muchos, es decir, lo ven como una enorme tontería, un enorme perjuicio, y sobre todo para los sectores económicos que han echado cuentas, y muchos votantes de siempre de Convergencia han echado cuentas y han dicho, pero bueno, es que aquí me arruino.
O sea, aquí mi empresa se acaba. Y entonces han dicho, bueno, tú, quizás es el momento de decir basta. Y están diciendo basta. Antes, al principio de esa conversación, hemos hablado del papel de TV3, de Radio Cataluña. Como indica usted en sus artículos, que hacen llamar Radio Nacional de Cataluña, ¿no? Curioso cómo al final copian hasta el nombre de Radio Nacional de España, como copian. Con la diferencia que Radio Nacional de España, esto empezó a llamarse así el año 39, o 40, o algo así, o sea, al principios del franquismo. Ahora no creo que se llamaría así, seguramente, pero sí, esto es la mímesis, claro, todo nacional. Franco era un nacionalista y ellos también, y ahí hay unas conexiones. No digo que sean franquistas, porque en otras cosas están alejadísimos, pero sí que en este punto, el creer que la nación es superior al individuo y que hay que sacrificarlo todo a la nación y que la nación está fundada en un pasado histórico, en unas costumbres comunes, etcétera, en esta idea de nación identitaria, es igual para los dos. Y en ese parecido también, en el nacionalismo, no, o sea, no en todo, pero sí los medios privados de comunicación durante el franquismo estaban al servicio también del régimen. Y esto es hablando a distancia porque indudablemente no hay censura, no puedes ir a la cárcel por escribir algo sobre el régimen, no hay censura oficial. Los medios de comunicación privados en Cataluña muchas veces también parecía que seguían esta línea. Usted mismo en un artículo en la propia Vanguardia criticaba el famoso editorial único en el que participó La Vanguardia junto con todos los periódicos de papel de Cataluña. Pero sin embargo, sorprende que cada vez más, porque hasta ahora no había voces críticas o había muy pocas voces críticas al nacionalismo en la prensa, en los medios privados catalanes. Usted era una de las pocas que había. Sorprende, sin embargo, que cada vez más hay más voces críticas en estos medios, sobre todo en el papel lo vemos, articulistas en el periódico Cataluña, en La Vanguardia, empezamos a oír más voces críticas. ¿Qué está ocurriendo en la prensa catalana? Sí, pues está ocurriendo que es un reflejo de la sociedad, de lo que comentábamos antes, que ha dicho, oye, quizá ahora tenemos que decir lo que pensamos. Y que nos hemos estado callando, disimulando, en fin, lo decíamos a medias y ahora tenemos que salir a la palestra y decir y enfrentarnos con esto por conciencia de que esto va en perjuicio de los catalanes, también de los españoles y de los europeos, pero va en perjuicio en primer lugar de los catalanes y por tanto sí que ha habido cambios sustanciales. Ahora, hombre, sí que había gente, claro, yo he escrito mucho en la prensa, pero otros que escribían menos también decían. Ahora muchas veces refugiados en medios que se difunden muy poco en Cataluña, el ABC, La Razón, El Mundo, que es un poco más, pero también, y sí que se reflejaban menos en los medios más difundidos. Pero yo mismo hasta el 2004 así, un poco antes, 2002-2003, yo salía en un programa de radio casi semanalmente de Cataluña Radio. Cataluña Radio al principio, después ya fue cambiando a radios privadas, pero sí que salía en una tertulia de radio. Y algunos de estos artículos están escritos en el año 95, los del País están escritos en el año 95, y La Vanguardia, que es uno de estos periódicos que efectivamente se ha plegado mucho en los últimos años a las directrices del poder y ha recibido subvenciones, etcétera, me seguía publicando. La verdad es que no me tachó ni una línea, incluso en este editorial conjunto, que me pareció una vergüenza desde varios puntos de vista, pues me parece que lo publicaron 12 periódicos catalanes, es decir, prácticamente todos o casi todos en un jueves, y yo esto lo escribí el sábado o un miércoles, y yo lo publiqué el sábado, que tenía columna, y dije, esto no lo puedo aguantar. Hablaban de la dignidad de Cataluña, y estaban coaccionando al tribunal, pidiendo al Tribunal Constitucional que hiciera una sentencia política, y me pareció indigno en un Estado de Derecho, y envié el artículo contrario a este editorial que se le había querido dar tanta relevancia, y me lo publicaron y no me dijeron nada sobre el tema. Usted decía, La Vanguardia ha recibido muchas subvenciones. La Vanguardia, el periódico, el Punt Avui, prácticamente cualquiera que vea cuando salen las listas de subvenciones es
El Punt Avui, lo que era la Avui desde los años 80, etcétera, era, bueno, pérdidas cada año. Alguien las cubría. Y por tanto ya no eran subvenciones, ya era aquello, bueno, pagarlo como si fuera una prensa de papel, pero oficial desde, qué sé yo, desde los fondos que fueran. Podemos decir que los distintos gobiernos de la Generalitat, bien sea de Convergencia y Unión, bien el tripartito, directamente han comprado a los medios de comunicación con el dinero de los ciudadanos. Bueno, se puede decir así matizadamente, quiero decir, también es, o sea, algunos periódicos sí, otros no. El País mismo fue muy marginado durante tiempo, ni se le convocaba a las ruedas de prensa de Jordi Pujol, etcétera, como a los demás, solo los catalanes. El País era un periódico de otro extranjero y entonces ya tenía, en fin, un encarte catalán, que después tuvieron la ABC, tuvieron El Mundo, etcétera. Hagamos también responsables a los periodistas, hagamos también responsables a los columnistas. Es que a mí no he tenido grandes costes personales, quiero decir, en esto, sinceramente. He dicho en este tema difícil, he dicho lo que pensaba, básicamente lo que pensaba, argumentadamente y con las formas mejores, porque creo que así hay que hacerlo siempre, pero he dicho lo que pensaba. Y bueno, pues esto, el Instituto de Estudios Autonómicos, pues nunca ha invitado, lo cual me da igual, sinceramente. Quiero decir, o no he estado en comisiones del estatut, ni he tenido algunas de estas, entre comillas, prebendas. Pero bueno, prefiero tener la conciencia tranquila y bueno, y tenía el privilegio de yo ser un funcionario como catedrático de universidad y tenía un sueldo asegurado cada mes que me permitía vivir de manera, en fin, acomodada. Y por tanto, yo creo que también hay que hacer responsables a las personas, no solo decir, no, es que estábamos ahí, nos presionaban mucho. Te dejabas presionar, vamos a ver, te dejabas presionar, enfréntate, o sea, en esto no, el poder siempre quiere que haya cosas que no se digan, y el periodista y el que escribe debe buscar cuáles cosas se quiere que no se digan, pero hay que decirlas, y esto es el periodismo, creo, ¿no? Sí, pues con esta reflexión sobre lo que es o debe ser el periodismo, creo que es un buen modo de acabar esta conversación. Ha sido un placer, don Francés, poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.